La verdad que uno se queda con la boca abierta, sin palabras, ¿no? La gracia del Señor. Las cosas que hemos cantado, hermano. Tremendo. Les invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 6. Isaías, entonces, capítulo 6. La verdad es que cada canción prácticamente que hemos hoy elevado al Señor está relacionado con este pasaje. Alguien dijo que la pregunta más importante que la iglesia debe responder es: ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? Siempre el asunto vital, cardinal de la iglesia va a ser este. ¿Qué concepto tenemos de Dios, hermanos? Dime qué concepto de Dios tienes hoy y te diré cómo será la iglesia y cómo vivirán y ministrarán sus miembros mañana. Un concepto bíblico correcto de Dios es el oxígeno que va a mantener viva la iglesia del Señor. En este párrafo que vamos a leer, tenemos el testimonio personal del profeta Isaías. ¿Cómo es que él, siendo un hombre casado, con 2 hijos, llega a ofrecer 59 años de su vida para predicar la Biblia a un pueblo que no quería escucharla? ¿Cómo es que un hombre como él de repente se consagra totalmente al Señor, al punto de morir, como cuenta el libro apócrifo de Isaías, aserrado delante del morboso rey Manasés? ¿Qué pasó en el corazón de este hombre? ¿Cómo pudo ser fiel durante tantos años en un ministerio que combina cosas letales para cualquiera de nosotros? Porque por un lado experimentó mucho sufrimiento, mucho rechazo, mucha indiferencia, y por el otro muy poco fruto, visible, comillas, ¿no? ¿Qué pasó en este hombre? Claro, bueno, lo que sucede es lo que vamos a leer aquí. Es que Dios le dio una visión abrumadora de su presencia, de su santidad, de su persona. Y Isaías fue quebrantado para después sí poder ser utilizado. Yo me he dado cuenta, hermanos, que hasta que uno no es quebrantado ante la majestad de Dios, no está listo para ser utilizado por Él. Si todavía en nuestros corazones albergamos algo de mérito personal, si no nos relacionamos con Él sobre la base de su gracia y misericordia, si todavía creemos que merecemos algo de su parte, no estamos listos para ser usados por Él. Vamos a leer la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, acá está el testimonio personal del profeta: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después, palabra clave ahí, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Padre, por favor, usa tu palabra hoy para glorificarte a ti mismo. Que tu pueblo, Señor, tus ovejas, todos nosotros quedemos asombrados de ti, por favor. Un poco más de lo que ya estamos. Muéstrate, Señor, revélate en tu palabra, por favor. Así todos, quizás como Isaías, en respuesta podemos ofrecernos, Señor, a pesar de lo que somos, amparados en tu justicia, en el sacrificio de tu Hijo, para poder ser usados por ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dividir el párrafo en 4, me parece que es natural esta forma de segmentarlo. De los versículos 1 al 4 vamos a ver que Dios es único. Dios es santo, santo, santo. Todo esto que sucede, toda esta visión y esta situación, sucede en un momento puntual de la nación. Noten, versículo 1. En el año que murió el rey Usías. Por segunda Reyes capítulos 15, hermanos, para los que anotan, sabemos que Usías había hecho lo recto ante los ojos de Dios, aunque todavía el pueblo, digamos, seguía adorando sus ídolos. ¿Bien? Este hombre reinó durante 52 años, es mucho tiempo eso, mucho tiempo, 52 años en Judá. Y bajo su liderazgo el pueblo gozó de paz social y de prosperidad económica. Era un hombre muy querido, la gente ya estaba acostumbrada a su liderazgo. Pero ¿qué pasó? Cuando se hizo fuerte, se sintió un campeón, que todo le salía bien, la Biblia dice que su corazón se exaltó para su propia ruina. Y es así que pensaba que ya nada le era prohibido a él, quiso tomar el lugar del sacerdocio, Dios castigó ese pecado, prohibido en su ley, y él murió enfermo de lepra. Tremendo. Me llama la atención porque ya acá tenemos la primer pista de que Dios es santo, santo, santo. El gran y poderoso y adorado y amado rey Usías moría por causa de su pecado. Porque en la santidad de Dios, cuando Él tiene que castigar su pecado, Él no discrimina clase social, ni estatus, ni situación económica. No importa quién sea la persona. Si quebranta su palabra tan abiertamente como lo hizo este rey, cuando debería haber modelado piedad para el pueblo, Él lo va a castigar igual. Así que el castigo de Usías ya es una evidencia de la asombrosa santidad de Dios. Es en este contexto donde el pueblo está temeroso, dice, wow, ni siquiera el rey Usías, que era tan piadoso, ¿cómo puede ser que termine de esta forma? La gente nerviosa preguntándose qué va a ser de nuestro futuro. Él era un gran rey, lo amábamos. En ese contexto de inseguridad, creo que un poco de temor también, es que Isaías ve al Señor sentado en un trono, dice el versículo 1, alto y sublime. Alto y sublime. O en otras palabras, su trono está por encima de todos los otros. ¿Sí? Porque Él los dirige, porque Él los controla, porque Él está al mando, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él está por encima de otros señores con minúscula que están aquí abajo. Me llama la atención, Dios aparece sentado, ¿se dieron cuenta de eso? Tranquilo, inconmovible, no está preocupado, no está turbado, no está agarrándose la cabeza pensando, ¿y ahora qué será de mi pueblo? No, aquí abajo la gente estaba nerviosa, pero en la gloria nada había cambiado. Dios seguía al mando, Dios seguía al control. Dios no está turbado, Él está sentado, tranquilo. Acá vemos en Isaías capítulo 6 que el suyo es un trono de gloria,
ante el cual debemos adorar. También es un trono de gobierno al que nos hemos de someter. Un trono santo delante del cual tendríamos que temer. Y finalmente un trono de gracia, ¿no? Después lo vamos a ver, al que podemos acudir. Así que, hermano, la próxima vez que te sientas turbado por las circunstancias, como estaba ese pueblo, cuando te sientas mal por tu pecado, cuando te sientas mal por el pecado quizás de otras personas, aún de los líderes espirituales, las iglesias, tenés que recurrir al trono de la gracia. Acércate al trono de Dios, porque uno llega a ese lugar con su debilidad y sale de ahí fortalecido. Uno llega a ese lugar con sus temores y sale confiado. Uno llega a ese lugar con quejas y sale agradecido. Uno llega con culpa y sale perdonado, lavado. Uno llega desanimado, pero sale de allí fortalecido, restaurado. Insisto, la iglesia debe responder esa pregunta. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? Y eso va a marcar el rumbo de nuestra vida y de nuestro ministerio. En el versículo 2, noten, creo que la majestad de Dios se sigue ampliando un poco más, porque entran en escena los serafines, ¿notaron? Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines son seres angelicales, solamente aparecen aquí en toda la Biblia, ¿bien? La palabra que se traduce serafín significa seres ardientes, en hebreo, seres ardientes, quizás implicando que ellos están apasionados con Dios, están apasionados con el servicio a Dios, viven en su presencia, le aman, le admiran, le adoran, etc. Miren cómo se los describe a ellos, como seres alados, ¿verdad? Con 6 alas en particular. Miren el uso que le dan a esas alas. Dice el texto, con 2 cubren sus ojos. Esto sin duda es a causa de la gloria del Señor al que están sirviendo. Ellos están expuestos a la misma y refulgente presencia de Dios. ¿Bien? Cubren sus ojos. Con 2 cubren sus pies. Esto era un símbolo de humildad o de humillación, de pequeñez. La conciencia de saber que uno está delante de un ser superior. Y con 2, finalmente, dice el texto, que vuelan, porque ellos viven para ejecutar la palabra de Dios, para obedecer, así, con diligencia, con prontitud, como dice el Salmo 104, ¿no? Los ángeles, poderosos en fortaleza, dice, pero que ejecutan la palabra del Señor con velocidad. Por eso Jesús nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad, ¿se acuerdan? Como en el cielo, también aquí en la tierra, porque en el cielo todo el mundo obedece al Señor. No es como acá en la tierra. Todo el mundo le obedece, le adora, está impactado con Él. ¿Quién es Dios para nosotros? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Quién es Dios para mí? Dime qué concepto de Dios tienes hoy y te diré cómo le servirás mañana. Noten en el versículo 3, estos serafines, casi como a forma o a manera de coro antifonal, se van diciendo el uno al otro por turnos, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la conversación de los serafines en la gloria. Nuestro Dios es maravilloso, es santo, santo, santo. Él es autoexistente, eso significa Jehová. Él es el que pelea por su pueblo, el Señor de los ejércitos. Es tan grande y a la vez tan cercano a su pueblo, ¿verdad? Ese es Dios, dicen ellos, todo el tiempo, exaltando la grandeza, la majestad de Dios. Ustedes saben que la repetición era una herramienta literaria que usaban los maestros judíos para enfatizar algo. Cuando ellos querían decir algo que era súper importante y para despertar la atención del auditorio,
Ellos repetían la frase. Un ejemplo es el propio Señor Jesús. Cuando Él iba a decir algo crucial, lo introducía con la famosa frase, de cierto os digo. De esa manera estaba como preparando el ambiente para decir, escuchen porque esto es crucial, fundamental. Acá los serafines están enfatizando este aspecto sorprendente de Dios. Él es santo, santo, santo. La palabra hebrea que se traduce santo, kadosh, significa apartado, separado. Entendemos por el resto de la Biblia para el uso de Dios, ¿no? Pero cuando es aplicada al mismo Dios, lo que significa es que Él es único, que Él es totalmente diferente al resto. ¿Se entiende? Él es Dios. Todo lo demás es criatura o creación. Él es el único. Es totalmente único, diferente, apartado del resto. Y eso es lo que están exaltando los serafines. Podríamos traducir quizás la frase de estos seres angelicales de esta forma. Dios es único, único, único. Diferente, diferente, diferente. Supremo, supremo, supremo. Nadie como Él, nadie como Él, nadie como Él. Luego de cruzar el Mar Rojo, el pueblo entendió esto que estamos explicando. Cantaron, según Éxodo 15:11, estas palabras a Dios. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas? Ese es el concepto. ¿Quién como el Señor? Él es totalmente único y diferente. Es más, por si fuera poco y para que todavía nuestro concepto de Dios pueda crecer un poquito más, aparece esta frase preciosa, toda la tierra está llena de su gloria, versículo 3, toda la tierra está llena de su gloria. Esta frase implica que su creación es como el despliegue de su gloria, ¿sí? Orientado a impactar a toda criatura. Ese es el punto. Los cielos cuentan, ¿qué cuentan? La gloria de Dios. Y no que hay que consultar a los astros, ¿no? Los astros cuentan la gloria de Dios, si pudieran hablar, ¿no? Pero lo cuentan igual. Toda la tierra está llena de su gloria. Él es único. De hecho, el propósito del libro de Isaías es mostrarle a un pueblo que empieza a temer a sus enemigos que le rodean con la muerte de Usías y que empiezan a buscar amparo, protección, ayuda de sus vecinos y los ídolos que traían consigo. La idea de que Dios es digno de confianza, que Él es único, que no hay nadie por encima de Él, que ni siquiera Egipto, la potencia mundial lindera al sur, o Asiria, la potencia emergente al norte, podían darle mayor protección, mayor amparo que el Dios de los ejércitos, que el Dios que es tremendamente amoroso con su pueblo. Toda la tierra está llena de su gloria. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el que pelea por su pueblo. ¿Por qué buscar? Es la idea de fondo, la ayuda de estas potencias y de los ídolos muertos, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no escuchan, que tienen manos pero nada pueden hacer. ¿No? ¿Quién es Dios para nosotros? La palabra santo también aplicada a Dios tiene una segunda inferencia quizás que tiene que ver con el aspecto moral de Él. Él es apartado totalmente del mal, del pecado, de la impiedad, de la impureza, de la corrupción. Eso lo hace diferente a nosotros, totalmente. Él es totalmente santo, 100% justo, recto, apartado del mal. David escribió en el Salmo 111:9, santo y temible es su nombre.
Ana oró estas palabras en 1 Samuel 2:2. No hay santo como tú, oh Jehová. No lo hay. Versículo 4, fíjense, como para darle más dramatismo al asunto, dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. El temblor aquí que se produce nos recuerda al Sinaí, ¿no? ¿Se acuerdan? En Éxodo capítulo 20, 19 y 20. Dios aparece en escena y la tierra tiembla, como pasó en el Sinaí, y su pueblo teme, porque Él es grande, no es un par, no es un compinche, es Dios del universo, de los cielos, es santo, es majestuoso, toda la tierra está llena de su gloria. El humo en la escritura o la nube representa siempre la gloria de Dios, ¿no? La manifestación visible de su presencia en algún momento y lugar específico. Eso representa la nube. ¿Se acuerdan que cuando se inauguró el templo, en 1 Reyes 8 se nos cuenta que la nube inundó el lugar de tal manera que los sacerdotes que estaban adentro tenían que salir del recinto, no había lugar para ellos. Lo que Dios quiso decir con eso es, apruebo este lugar, pero es mío. Acá la gloria no es para los sacerdotes ni para los levitas, es para el Señor. Es para el Señor. Su gloria llena su gloria, ¿entienden? Su gloria llena su gloria. Bueno, pienso que hasta acá podemos hacer un resumen. El castigo del rey, poderoso rey Usías, la conversación de los serafines, la conmoción allí en el templo donde está Isaías, en ese lugar, todos revelan un poquito la majestad, la santidad de Dios, ¿no? Pero la Biblia nos muestra que de otras formas Dios ha revelado su santidad y su majestad. La santidad de Dios se expresa, según Génesis capítulo 1 y 2, en las cosas que ha creado. Vio Dios, dice el texto ahí, todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Dios no creó a Satanás, recuerden esto, creó a Lucero. Por su pecado se tornó en lo que es hoy. Él no creó demonios tampoco, creó ángeles que siguieron el camino de desenfreno y pecado y orgullo y soberbia de Satanás. Él no creó a Adán y Eva con pecado, sino en un estado de inocencia, vamos a decirlo así, no comprobado todavía. La santidad de Dios también se expresa en su ley, en sus códigos. Romanos 7:12 dice esto, de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y recto. El problema no está en la ley, está en nosotros que no podemos cumplirla. La ley es santa, revela cómo un Dios santo quiere que viva un pueblo santo. El problema con la ley, si la queremos tener como medio para alcanzar la salvación, es que nosotros no podemos obedecerla. Pero la ley es santa, sigue siendo santa y revela nuestro pecado. La santidad de Dios se expresa también cuando Él castiga el pecado y la Biblia está llena de ejemplos así. Llena. No sé, recordemos algunos. El diluvio. Tremendo. Génesis capítulo 6, ¿no? Al 9, al 8. Sodoma y Gomorra. La destrucción de esa ciudad que se había pervertido. Algunos dicen, pero ese es el Dios del antiguo, no del nuevo. Guarda, la demostración más grande de la ira de Dios está por venir sobre el mundo entero, es la tribulación, que está descrita en Apocalipsis capítulo 6 al 18. Dios no soporta el pecado, hermanos, tenemos que entenderlo eso. Entonces, como iglesia que quiere adorarle, que quiere servirle, debemos preguntarnos, wow, ¿qué concepto tengo yo de Dios? Esto es fundamental. La santidad de Dios se evidencia cuando saca a la luz el pecado que los hombres quieren ocultar. Hay un montón de ejemplos en la Biblia, pero quizás el que me parece más elocuente para esto es el de Acán. Acán tomó para sí despojos de guerra que Dios ya había prohibido tocar. Fue claro Dios.
no toquen nada de la ciudad de Jericó. No toquen nada. ¿Qué hizo Acán? Ustedes saben la historia. Tomó del botín, pero para que nadie se entere, lo llevó a su tienda y lo escondió. ¿Verdad? Pecado, diríamos nosotros, oculto. Un capo, nadie se dio cuenta. Un genio. Pero ¿qué pasó? Israel fue a la guerra y fueron derrotados. 36 viudas, y vaya a saber cuántos huérfanos estaban llorando ese día. Y Josué mismo, el líder, se preguntaba, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué no nos ayudaste? ¿Qué pasa con nosotros? Y la voz de Dios irrumpe el llanto de las viudas y de los huérfanos y dice, Israel ha pecado. No dijo Acán, dijo Israel ha pecado. Todo el mundo sorprendido. ¿En qué pecamos? Dios dijo, mañana por la mañana se los voy a mostrar. ¿Por qué mañana por la mañana y no en ese momento? Uno se pregunta, ¿no? Porque le estaba dando en su gracia tiempo para arrepentirse a este hombre. Yo no sé cómo pudo dormir con su pecado oculto, sabiendo que Dios mismo había dicho, mañana lo saco a la luz. Quizás pensó, como a veces asumimos nosotros, que Dios no es tan santo como parece en la Biblia, o como Él dice ser, o como los predicadores dicen que es, ¿no? No es tan así. Yo conozco gente que peca y no le pasa nada, ¿o no? Es más, hay tantos hipócritas que dicen que van a la iglesia y nunca pasa nada. Lo que pasa es que el juicio de Dios no lo determinamos, ni vos ni yo. Él en su soberanía decide cuándo irrumpir para glorificarse en una situación así. Y acá decidió hacerlo. Todo el mundo se levantó temprano, imagino que nadie durmió esa noche. Y a través de un sistema de suertes, Dios fue descartando gente y finalmente quedó en el centro allí señalado Acán y su familia, porque fueron cómplices de él. Y ustedes conocen cómo termina todo, ¿no? Muere Acán, muere su familia, Israel vuelve a experimentar victorias en batalla. Bueno, hay una enseñanza muy clara para todos nosotros, que queremos saber cómo es Dios, ¿no? Dios saca a la luz lo que nosotros hacemos en tinieblas. Él es especialista en descubrir lo que nosotros queremos tapar, en poner en evidencia lo que queremos ocultar. Dios lo hace. Creo que todos lo hemos experimentado. Dios lo hace. Y cuando lo hace, su pueblo debe aprender a temer su nombre. Debe renunciar a ese juego perdido de la hipocresía, de la doble vida, de la doble cara, del doble discurso. Porque Dios es santo. Alguien dijo que un pecado en la tierra oculto a la vista de los hombres es un escándalo en la gloria. ¿Cómo? ¿Pecado oculto? Para Dios no existe eso. Y Dios en su santidad muchas veces lo saca a la luz, como en el caso de Acán, para juzgarlo y que su pueblo tema. Pero como en el caso de David, que ocultó su adulterio casi por un año, lo sacó a la luz para quebrantar a su siervo y restaurarlo. La diferencia lo hace si el corazón, si se ha endurecido o si se ha quebrantado. Me parece que la actitud más sabia ante un Dios tan santo, tan glorioso, tan majestuoso, que todo lo ve y que todo lo conoce de nosotros, es aprender a ser dóciles para quebrantarnos. A manera de contraste radical y total, ¿sí?, entre los versículos 1 al 4, donde describe la majestad y la santidad de Dios, el versículo 5 describe el corazón del profeta. ¿Cómo me identifico con este versículo? Es tremendo. Noten. Entonces dije, imagínense el cuadro, el profeta viendo todo esto ahí en la gloria, ¿no? Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Y uno se pregunta, ¿por qué?
Y explica el por qué. Noten, versículo 5. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Tremendo, ante la luz del santo, Isaías recordó que había pecado con sus labios. Quizá le vino a la mente, no sé, alguna charla que tuvo con alguien y en la cual se murmuró, no sé, o se calumnió, o quizás una ofensa que le propició a alguien, lo lastimó a alguien con sus palabras, no lo sé. Lo que sí sé es que ante la luz del santo se descubrió su pecado. Quizás los hombres no tenían ni idea de esto. Era el profeta, era el líder. Peor aún, la cosa se agrava, porque él se da cuenta que no solo él es pecador, sino que el pueblo al que empieza a ministrar también lo es. Por eso el texto dice, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Quizás recordó las palabras que él oía de labios de sus vecinos. El resto del libro describe a este pueblo en este momento como un pueblo quejoso, ingrato, mentiroso, blasfemo en algún punto, adorador de ídolos, terrible. Gente que no quería escuchar a Dios, gente que endureció su corazón. Isaías dice, no hay chance acá, no hay chance. Él es totalmente santo, yo soy pecador, Él es justo, yo soy injusto, me tiene que condenar, la paga del pecado muerte, el alma que pecare esa morirá, entonces ya está, ¿qué hago acá? Soy muerto, estoy perdido. No hay chance, dice Isaías. Y eso sucede, ¿no? Cuando el santo aparece en escena, se nos revela a través de su palabra. Mientras estamos orando, muchas veces Dios obra en nosotros también. Su luz revela nuestros pecados, ¿no? Que quizás no los veríamos de otra forma. Porque quizás ya nos acostumbramos, como si fuese un zapato roto pero cómodo, a caminar con ellos. Pero cuando el Señor aparece en escena y nos confronta con su palabra y trata con nosotros y su espíritu pesa nuestros corazones, comienzan a emerger cosas, ¿no? Cosas. Ahí sale delante de su luz pecados ocultos, quién sabe, quizás hábitos vergonzosos, malas intenciones, malas motivaciones, malas conversaciones, hipocresía, vanidad, orgullo, pereza, autosuficiencia, quién sabe. Así como las partículas del polvo, ¿vieron?, flotantes en una habitación, solo pueden verse con claridad cuando son impactadas de lleno por los rayos del sol. La maldad de nuestro corazón solo la podemos entender y observar con claridad a la luz de la santidad de Dios. Si yo me comparo con otras personas, puedo llegar a la conclusión de que está todo bien. Pero el problema aquí es que el que aparece en escena es el santo, santo y santo. Alguien dijo que en nuestro pecado somos maestros del autoengaño, ¿no? Y pienso que es verdad. Nos comparamos con los demás, entonces nos sentimos un poco mejor con nuestra vida cristiana, muchas veces. Nos justificamos en los errores de los demás. Decimos, la iglesia está llena de hipócritas, así que todo lo hacen. Mirá el hijo del diácono, fíjate los jóvenes cómo son, fíjate esto. Y detrás de esos comentarios, nosotros nos estamos apartando de esa situación. Nos creemos mejor que el resto. Creemos que ellos necesitan más gracia que nosotros y más misericordia que nosotros. Mirá cómo viven. Y eso quizás aplaca un poquito nuestra culpa, el quebranto que el Espíritu Santo quiere generar en nuestro corazón para que volvamos a Dios. Las fallas ajenas traen alivio a las nuestras, dijo un predicador, pero no delante de Dios.
no delante de Dios. Los pecados ajenos se tornan en excusa para los nuestros, pero no delante de Dios. Desviamos la culpa. Decimos culpa de mis padres, es culpa de la iglesia, es culpa de los maestros de escuela dominical, del gobierno, del pastor, de los líderes. ¿No? Desviamos la culpa. Y si no la tapamos, aparentamos tener todo bajo control, ser muy piadosos, espirituales y tener todo resuelto. Entonces cuando alguien nos pregunta, ¿cómo andás? Oh, muy bien, caminando en la gloria, ¿no? Y nosotros sabemos que no es así siempre. Sabemos eso, somos pecadores. Somos pecadores. Somos vasos de misericordia, no de méritos personales. Deberíamos aprender a relacionarnos con Dios sobre la base de su misericordia, porque si no estamos fritos. Estamos perdidos, si no. Miren la reacción del profeta. Él no desvió su culpa, él no tapó la culpa. ¿Qué dijo? ¡Ay de mí! Soy muerto. Dice. Soy muerto. ¿Saben? La Biblia enseña claramente que nadie puede ver al Señor Dios, ¿sí? Y seguir con vida, ¿no? Ustedes recordarán los pasajes. Lo que pasa es que aquí estamos ante una teofanía. Una teofanía es una representación nada más, visible, de un aspecto nada más de Dios que Él quiere revelar en un momento específico a uno de sus siervos específicos para quebrantarlo, impactarlo y después utilizarlo. Y así, eso sucedió en la vida de Isaías. Isaías nunca más fue el mismo, hermano. Tremendo ver eso, tremendo. 26 veces en este libro, él llama a Dios el Santo de Israel. Él quedó impactadísimo con el concepto de que Dios es totalmente santo, santo y santo. Es la misma reacción que tuvo el profeta Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 1, cuando se le dejó ver algún aspecto de la gloria y la grandeza de Dios. Ezequiel, capítulo 1, verso 28, él mismo cuenta, cuando le vi, me postré sobre mi rostro. Nadie que se encuentra cara a cara, por así decirlo, ¿no? Con la gloria y la santidad y la majestad de Dios, permanece en pie, orgulloso, diciendo, ¿qué tenés que reprocharme, Dios? No soy como el resto de los mortales que van a la iglesia, ¿no? No, todo el mundo bajaba su cerviz y decía a Dios, si, no sé, hace algo, porque si no es por tu misericordia yo no puedo estar acá. Yo no puedo estar acá. Es más, algo más asombroso todavía. En Juan capítulo 12, verso 41, Juan nos cuenta que en realidad lo que Isaías vio ese día es la gloria del Cristo que los fariseos en su tiempo estaban rechazando. Tremendo. Juan 12, 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio la gloria del Cristo rechazado, paréntesis, y habló acerca de él. Por eso Juan, cuando ve al Cristo glorificado allí para después escribir el libro de Apocalipsis, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Surge la pregunta otra vez, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Cristo para nosotros? Qué contraste, ¿no?, con las actitudes de algunos líderes contemporáneos de iglesia que vemos hoy, ¿no? Qué contraste. Tremendo. A mí me asombra la doctrina errada, falsa de la unción. Cuando el ungido aparece, la gente cae al piso. Cuando el ungido marca una línea territorial, no sé, de poder, la gente común no pasa. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el ungido no cae? ¿Por qué él no es aterrado como el resto con la presencia gloriosa de Dios? Me asombra. Hablan de Dios y no lo conocen. No lo conocen. Si lo conocerían no hablarían así, no harían esas cosas. No engañarían a la gente en su nombre. Bueno, pero dejemos a los apóstatas. Pensemos en nuestras iglesias. ¿Notaron que hay personas que aparentan piedad? Y para ser honestos lo hemos hecho todos, creo, en algún momento.
Son personas que se creen como justas en sí mismas, ¿viste? No sé, nunca se arrepienten de nada. Es como que nada les impacta, nada es para ellos. No sé, es algo raro, ¿viste? Nunca los vemos buscando suficiencia en Dios, derramando lágrimas por su pecado, siempre con una actitud legalista y crítica de los demás. Es algo extraño, es un espíritu ajeno a la Escritura. El creyente que es confrontado con la santidad de Dios no vive así, no es así. No le quedan fuerzas para ser así, ni ganas, ni deseos. No sé, no piden perdón nunca, siempre es culpa de los demás. Una cosa rara, una cosa rara. Cuando caemos en ese estado de superficialidad y vanidad, ¿saben qué necesitamos? Necesitamos ser quebrantados, como Isaías, aquí lo fue. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, hermano, por su pecado, hay que entender el contexto, bienaventurados los que lloran, porque ellos, y el pronombre es enfático, la idea es, solo ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, versículo 3, solo ellos. No los que por amor a la opinión de la gente se mantienen en esa situación de superficialidad. Ellos no. Estos sí, los que lloran por su pecado, dice. Los que van a buscar al Señor, los que confiesan, los que se hacen cargo delante del Señor. Versículos 6 y 7 son preciosos. Dice, miren la reacción de Dios ante el quebrantamiento del profeta. Esto es muy interesante, muy interesante. Dios no lo echa patadas del cielo a Isaías, fíjense. No le dice, Isaías, me tenés cansado, no te quiero ver más acá. No. Tampoco le dice, no pasa nada, no te angusties por tu pecado, no es para tanto. No, tampoco hace eso. ¿Qué hace? Miren, versículo 6. Voló hacia mí uno de los serafines, obviamente por orden de Dios, teniendo en su mano un carbón encendido, y acá está la clave, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, eso duele, ¿no? Quema, ¿te imaginas? Dijo, he aquí que esto tocó tus labios, Isaías, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Qué hizo Dios cuando vio quebrantado a su profeta, cuando se sentía morir en la presencia del Santo, Santo, Santo? Bueno, este serafín voló, toma un carbón encendido del altar. El altar, tanto en el templo como en el tabernáculo anteriormente, era el lugar donde se sacrificaban animales inocentes en lugar de los pecadores culpables. La sangre que derramaba este animalito inocente simbólicamente cubría el pecado de los culpables. El impacto de lo que sucede aquí es que el resto del libro se dedica a anticipar que 700 años más tarde, el Señor de la gloria hecho hombre, en Jesucristo, va a adoptar voluntariamente y por amor la forma de uno de estos corderitos. Y se va a sacrificar a sí mismo. Va a dar su vida, porque nadie se la quitó, va a dar su vida para derramar su sangre y de esa manera no cubrir temporalmente, sino quitar para siempre la culpa del culpable. El pecado del pecador. Es sorprendente. El mismo Dios que debería condenarnos, y eso sería justo, no cruel, justo, de la misma manera que un juez condena a alguien que ha quebrantado la ley. Eso no es crueldad, eso es justicia. De la misma manera, el mismo Dios que debería condenarme a mí y a ustedes, es el que ofrece la vida de su Hijo para dejarnos ir en libertad y para darnos vida.
Alguien dijo, el mismo Dios del cual deberíamos salvarnos, porque Él es el juez y que condena, es el que nos salva. Tremendo. El Dios que debería echarnos a patada de su presencia santa por nuestro pecado, es el mismo que nos atrae hacia Él. Y abrió el camino a través de la muerte y resurrección de su glorioso Hijo para que lleguemos a Él. El mismo Dios que debería ignorarnos, mirar para otro lado, es el que nos abraza en Cristo cuando uno se arrepiente y confía en Él para salvación. Y nos adopta en su familia. Y nos sienta a su mesa. Y nos invita a servirle. El mismo juez que debe condenarnos es el que nos absuelve. No sé. Lo que sí sé es esto, que cuando Dios ve un corazón quebrantado, como el de Isaías, que baja la guardia, tira la máscara al piso, reconoce su condición, se siente morir, Dios le restaura, Dios le perdona, Dios lo levanta, Dios le da una nueva oportunidad, Dios lo utiliza para su gloria. Es tremendo esto. No es lo que pasó con nosotros. Pregunto. El carbón en los labios de Isaías es un símbolo del perdón de pecados aquí, ¿no? Solo posible por el sacrificio del Señor. Por lo tanto, y a manera ya de cierre, vamos a terminar pensando en la respuesta de Isaías a todo esto. Ya vimos que Dios es santo y glorioso, versículo 1 al 4. Vimos que el profeta reconoce su pecado, versículo 5. Vemos que Dios le muestra que ideó un plan para poder amarlo igual y justificarlo en Cristo, versículos 6 y 7. Y acá viene el punto donde uno se siente responsable de hacer lo mismo que hizo Isaías. No podemos ser tan ingratos de responder de otra forma. ¿Qué hace Isaías? Noten, versículo 8. Después, yo marqué con un círculo esa palabra ahí porque es clave. Después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Por qué después? ¿Después de qué? Después de que Isaías entendió cómo es Dios. Después de que Isaías experimentó la misericordia de Dios. Después de que Isaías se dio cuenta de cómo es Dios. Ahora sí el Señor lo llama al servicio. ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Por qué no lo dijo antes? Porque no se puede servir al santo con las manos sucias. No podemos minimizar el pecado ante su santa presencia. No se puede. Hay que entenderlo eso. Dios no acepta cualquier cosa que le ofrecemos. Tenemos que saber eso también. No es así Dios, ¿eh? Él no acepta cualquier ofrenda que se le hace. Sea de alabanza, sea de lo que sea. Él no la acepta así nomás. Toda la Biblia se encarga de enseñarnos eso. Por ejemplo, en Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Más la oración de los rectos, o de los que Él justificó, ¿no? Es su gozo. ¿Por qué rechaza ese sacrificio y acepta esta oración? Por el carácter del oferente, del que la ofrece. Por eso rechaza a Caín, la ofrenda de Caín, después, y acepta a Abel y después la ofrenda que Abel le ofrece. Por eso en capítulo 1, verso 13 de Isaías, leemos esto. Dios le habla al pueblo hipócrita y le dice, no me traigáis más vana ofrenda, no lo hagas, dice, no quiero más ofrenda, dice Dios. Qué lenguaje tremendo este, miren. Dice, el incienso que ofrecen me es abominación, no lo puedo sufrir, dice Dios. Esa frase, transportada a nuestra cultura, es, no lo puedo soportar. No aguanto esto, dice Dios. Basta, dejen de hacerlo. Qué tremendo.
En Amós, capítulo 5, verso 23-24, Dios le dice al pueblo en otra situación, en otro tiempo, pero las mismas palabras. Le dice, quita de mí la multitud de tus cantares, no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero que corra el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. Lo que le está diciendo Dios a su pueblo es, basta de cantar, basta de tocar instrumentos, basta de hacer circo, un show, basta de eso, mejor arrepiéntanse, enderecen sus caminos, vuelvan al Señor de todo corazón. Eso es lo que está diciendo. Porque Dios es santo, santo, santo. Dios mira el corazón del oferente más que lo que ofrece. ¿Qué le importa si no necesita nada de lo que le damos? Tremendo. Por eso luego de entender la gracia del Señor, de sentirse protegido, cubierto por la justicia de Cristo en la presencia santa de Dios, Isaías se entrega al servicio, totalmente. Noten, en versículo 8 dice, el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Plural, anticipando la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, dice Isaías, yo. Heme aquí, envíame a mí. ¿Vieron como cuando un chico en una clase sabe la respuesta y está desesperado por decirla y el maestro no mira para otro lado? Y está yo. Yo me lo imagino así a Isaías, yo quiero ir, Señor, yo. Así como estoy, así, esto que soy, te lo doy, quiero darte las gracias. No solo que no me consumiste en tu presencia, me cubriste con tu justicia, me amás y me ofreces servirte. Yo voy, yo quiero. Eso es, o esa es la reacción del profeta. Y Dios le llamó a hacer un ministerio terrible, que yo ni sé si nosotros lo hubiésemos agarrado. Mirá lo que digo. Versículo 9. Dice, y dijo, anda, bueno, acepto tu oferta, dice Dios, andá y decile a este pueblo. Escuchá, mirá el ministerio de Isaías. Esta es la descripción del ministerio de Isaías. Decile al pueblo, oíd bien y no entendáis. ¿Cómo? Agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Cómo? Claro, Dios iba a usar su palabra a través de su siervo para terminar de endurecer lo que los hombres habían endurecido, su corazón. Y de esa manera, el resto del libro lo enseña con claridad, Dios iba a juzgar a su pueblo. Primero el reino de las 10 tribus del norte. En el año 722 iba a venir el rey asirio Sennacherib con sus ejércitos a destruir Samaria y todo lo que había allí. Más tarde, en el año 586, el imperio caldeo ahora, bajo Nabucodonosor, o el mando de Nabucodonosor, iba a entrar a Judá y Jerusalén, hermano, iba a arrasar con todo, destruir el templo, llevar cautivos un montón de judíos a su tierra. Y eso pasó. O sea que Dios lo llama a Isaías a predicar. Imagínense un joven sale del seminario y le dicen, tenés este lugar para predicar. Está contento el joven. Dice, pero te quiero decir algo, nadie te va a escuchar. Nadie va a levantar la mano cuando vos hagas un llamado, nadie va a pasar al frente, nadie se va a quebrantar, todo el mundo va a mirar el reloj, se van a aburrir, se van a querer ir. Van a decir, por favor, cortar el micrófono a Isaías. Ese era el ministerio que Dios tenía para este hombre. ¿Saben cuánto duró este ministerio? 59 años. 59 años. Don Jaime cumplió 55 años en el ministerio. Imagínense, toda una vida en esta situación. Por eso el profeta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 11, ¿hasta cuándo? ¿Qué? ¿Esto es todo lo que tienes para mí?
hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, haciendo alusión a los cautiverios que les mencioné. Isaías vio uno de estos 2 cautiverios. El otro sucedió varios años después de su muerte. En otras palabras, para responder la pregunta inicial de Isaías, ¿hasta cuándo? Dios le dice, hasta que te mueras. Toda tu vida va a ser así, Isaías. Toda tu vida. Wow. Pero, siempre hay un pero, ¿no? De gracia en la Biblia. Miren el versículo 13, hay un pero ahí, no sé si lo notaron. Pero, como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, señal de vida, ¿no? Que todavía está, así será el tronco, la simiente santa. Isaías, tranquilo. Esa manadita pequeña va a creer. En capítulo 1, verso 9 de Isaías, Dios dice por qué tiene que reservarse un grupito. Si Jehová no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuésemos y semejantes a Gomorra, es decir, hubiese desaparecido la nación de Israel, ¿entienden? Por gracia Él llama a un grupito. ¿Por qué? Porque Dios había prometido, hermanos, que a través de la descendencia de Israel, ¿se acuerdan? Iba a bendecir a todas las naciones con la llegada del Mesías. Si Israel desaparecía en su totalidad por su pecado, ¿cómo se cumpliría este pacto? Este remanente acá en este libro habla, o quizás enciende la mecha de la esperanza mesiánica. Saben, todo el Antiguo Testamento es un registro del fracaso del hombre. Miren, los patriarcas, más tarde los jueces, más tarde los reyes, los sacerdotes, los levitas, los profetas, aún este remanente, todos fracasaron, todos pecaron, todos cayeron. Es ahí, bajo este clima tenso que uno dice, y entonces, ¿quién puede ayudarnos? ¿Quién resuelve esto? Es que aparece en el capítulo 53 de este libro, el siervo sufriente del Señor. Aquel que sí iba a poder resolver lo que ningún ser humano resolvió con anterioridad. Aquel que iba a vivir una vida perfecta y sin pecado, ¿se acuerdan? Aquel que, en consecuencia, iba a poder morir como sustituto de los pecadores. Iba a morir, a diferencia nuestra, no por nuestro pecado, sino por los pecados de otros. Y este libro hermoso de Isaías nos muestra eso. Dios es digno de que confiemos en Él. Él es grande, Él es santo, Él es majestuoso. Y Él no terminó con su pueblo. No terminó con su pueblo. Claro, cuando uno entiende un poco esto, dice, bueno, Señor, la verdad que no soy una gran persona, no tengo grandes talentos, no sé, no tengo mucho para ofrecerte, mirá lo que soy, pero me pongo en tus manos. Vos sos digno, yo quiero vivir para vos, Señor, quiero vivir para vos. Te doy gracias por no consumirme y en su defecto amarme, así que voy a vivir para vos y para que otros te conozcan y para que tu nombre sea glorificado por todos lados. Jesús contó una historia cortita. Él dijo que había 2 deudores y un acreedor. Uno le debía, traducido a nuestro tiempo, quizás algo de 50.000 pesos y el otro le debía 500. En un acto de gracia, este acreedor decide perdonar a los 2 deudores. Entonces Jesús, luego de decir esto a sus discípulos, les pregunta, ¿qué piensan? ¿Cuál de los 2 perdonados, digamos, va a amar más a este hombre? Y los discípulos acertadamente y lógicamente dijeron, aquel que se le perdonó más va a amar más.
Claro, obvio. Ahí Jesús no está hablando de la cantidad de pecados que cometimos antes de que Él nos salve. Ahí está hablando de la conciencia de pecado que una persona tiene que tener para después poder amar a aquel que dio su vida para perdonarlo. Cuando una persona entiende la gravedad de su pecado, pero también la grandeza de la gracia de Dios y la eficacia del sacrificio de Cristo, y sabe que está perdonado, y sabe que ninguna condenación hay para él en Cristo Jesús, aunque la mereciera en su pecado, te puedo asegurar que a esa persona nadie va a tener que empujarla para que viva para Dios. Para que le cante al Señor, para que le sirva, para que se congregue, para que evangelice. No hay que darle un premio, no hay que torcerle el brazo, no hay que retarlo. No funcionamos por reglas humanas. Respondemos al asombroso amor de Cristo. Hermano, hermana querida, ¿experimentaste la gracia de Dios en tu vida? Volvemos a la pregunta original. ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿Qué concepto tenemos de Cristo? En respuesta a eso, ofrezcámonos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con nuestra vida? Más importante. Dios no rechaza ningún corazón quebrantado. Resiste al soberbio, dice la Biblia, en todas sus páginas, con palabras y con ejemplos de carne y hueso. Pero da su gracia al humilde. Da su gracia al humilde. Isaías dijo, heme aquí, y Dios no dijo, salí de aquí. No, le dijo, bueno, vení, yo te voy a utilizar, yo te voy a usar. Este hombre murió predicando. El rey Manasés lo mandó a matar y él le predicaba al rey Manasés mientras sus verdugos lo liquidaban. Tremendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Que era un superhombre, un supercristiano? No. Entendió la gracia que Dios había derramado sobre su vida. Nada más. El Salmo 103 que citó Sergio dice, Señor, si mirares a nuestros pecados, ¿quién podrá sostenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Ahí está todo resumido, Isaías capítulo 6.